Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy nuevamente, como podéis ver, con nuestro amigo y colaborador Robert Martínez. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal estás? Pues muy bien y con muchas ganas de volver, así que vamos allá. Claro que sí, porque hoy nos traes información nueva, nuevos datos. Robert es una persona que no pierde tiempo, desde luego es alguien que se preocupa al 100% por la humanidad, por los acontecimientos que pueden de alguna forma cambiar las cosas de todo lo que está pasando actualmente en este planeta y que parece que el diablo está controlando este mundo desde hace mucho tiempo y ahora se ha propuesto tirarlo por la ventana, ¿no? Entonces, bueno, hoy podríamos hablar básicamente con Robert sobre la situación actual de este planeta en manos de entidades, como sabéis, reptilianas. Robert fue uno de los pioneros, y digo pionero porque ya se ha convertido en una información que se ha viralizado bastante por las redes y que nos contaste aquí en Rimbel y que, bueno, nos dijiste que hasta ahora había tres entidades, básicamente tres entidades reptilianas que controlaban desde lo alto de la cúspide de la pirámide de poder y que habían desaparecido, habían abandonado su puesto de mando y por lo tanto se había roto la cadena de mando. Con lo cual, ahora mismo has descubierto algo más, ¿verdad, Robert? Sí, hay que entender que la cadena de mando va más allá de lo que es el reino físico, de lo que llamamos la tercera dimensión, que es donde estamos todos nosotros encarnados. Entonces, siempre hemos visto que, o sabemos, que las entidades reptilianas operan desde la cuarta dimensión. De hecho, hablaremos un poco de lo que es la cuarta dimensión, y es ahí donde están todas las entidades arcónticas, parasitarias y reptilianas. Entonces, ha habido una maniobra, la huida de estos tres ha provocado también una serie de problemáticas de la cuarta. Y claro, al igual que la cuarta es la que se alimenta de nosotros, del mismo modo que nosotros nos alimentamos de la segunda, es decir, nosotros nos alimentamos del reino vegetal y del reino animal, que está en la segunda dimensión, los reptiles se alimentan de nosotros, al igual que los parásitos y arcónticos, pues hay una entidad llamada el demiurgo, llamada el águila, tiene muchas nomenclaturas, pero que básicamente es la que se alimenta también, eventualmente, de los reptiles y de los parásitos. Entonces, esta maniobra que ha habido, es decir, hasta ahora, digamos, imaginamos que el demiurgo, que es una entidad negativa de quinta dimensión, lo que ha funcionado hasta ahora era como un estado que cobra impuestos. Entonces, podemos decirlo como algo así. Si las entidades reptilianas y las entidades parásicas recogían la energía de los humanos, estos la procesaban y le daban un tributo, pagaban los impuestos a este estado que era el demiurgo. Entonces, este demiurgo sigue pidiendo pues su tributo y ahora ese tributo no está llegando. Entonces está empezando a cobrarse ese tributo por la mano. Digamos que Demiurgo, como James Bond, tiene licencia para matar y en un momento dado puede cobrarse directamente y está empezando a cargarse literalmente a diferentes entidades reptiles de cuarta dimensión y también está empezando a absorber y a engullir las entidades parásitas o gran parte de ellas de las que tenemos encima siempre, está empezando a engullirlas. Por lo tanto, esa es una noticia muy importante porque significa que nuestro proceso de aceleración y de despojo, de despojamiento de esas entidades se va a acelerar a lo bestia en las próximas semanas. Esto es un dato tremendo. ¿Cómo has conseguido este dato, Robert? ¿Un viaje astral o has tenido una comunicación que luego la has podido contrastar con otros sensitivos? Sí, ha sido a través de una comunicación entre varios canalizadores, nos hemos puesto y hemos intentado ver qué estaba pasando en el otro nivel y entonces pudimos llegar a contactar con lo que pasaba con esta entidad de quinta dimensión negativa. De hecho, primero nos llegó una información de cómo decodificar todas las 13 dimensiones, entonces esta ya la tenemos perfectamente ensamblada y comprendida. A partir de ahí llegamos a la conclusión de que tenía que haber una entidad de quinta dimensión negativa que es la que se encarga de gestionar la polaridad negativa en quinta y es la que absorbe a todas las demás. Y en el momento que pudimos contactar con ella, saber lo que estaba pasando, entendimos y nos llegó toda la información. O sea, digamos que las canalizaciones sí, pero funcionan en el momento en el que damos validez a una información y bueno, ¿qué pasaría si esta información fuera verdad? En el momento que damos la posibilidad de que fuera verdad, aparece que llega toda la información en cascada. Vale, pero yo hay una pregunta que me hago. Estas tres entidades originarias, ¿por qué se fueron? ¿Por qué abandonaron su puesto de mando? ¿Se sabe la razón? Sí, la razón es que hubo una maniobra en la tercera dimensión, según la cual, eso lo explicamos, creo que lo expliquemos contigo incluso, que
muchos humanos estaban dejando de emitir energía, no podían sí, vale, vale. Y entonces este planeta dejaba de ser rentable, entonces tienen que maniobrarse y moverse hacia otras realidades, hacia otras dimensiones, hacia otros planetas, hacia otros lugares donde adquirir esa energía. Entonces, ahora mismo se están quedando sin combustible. Entonces, están bastante desesperados. Siguen quedando dentro de la Tierra testaferros humanos, como ya hemos dicho, siguen quedando algunos reptiles, pero de muy baja entidad, y los que tienen, pues actúan de una manera, o sea, los que quedan actúan de una manera muy torpe, como si tuvieran toda la información acumulada de los anteriores, pero siendo mucho más inexpertos. Entonces, claro, los expertos ya no están. Los que sabían manejar con cierta gradualidad a los Illuminatis, a las élites, ya no están. Claro, y aparte se quieren repartir el pastel y se pelean entre ellos, ¿no? Sí, todavía queda, por ejemplo, lo que estamos viendo con el tema innombrable actual del tema sanitario, vemos que todavía queda residuo de la coordinación original, es decir, seguir las fases de los confinamientos y demás, siguiendo lo que se había trazado al principio, pero no hay nada más. Es decir, por eso ahora ya empieza a ser descoordinado, ya no están confinando igual a todas las zonas, ya nos damos cuenta de que no hay un plan unívoco, integral y coordinado. O sea, eso lo había en un principio, ahora están siguiendo las pautas que les dieron, pero es que llevan meses sin recibir nuevas pautas. O sea, porque están tirando un poco de lo que sabían. Exacto. ¿Tú puedes incluso decirme aproximadamente en qué orden de meses sucedió este abandono del puesto de mando de estos tres seres? Sí, más o menos sucedió finales de mayo, mediados de mayo, finales de mayo. Ahí es cuando se produjo la salida. Creo que hablamos entonces a principios de junio, pero fue más o menos por esas semanas que se fueron. Entonces, a partir de ahí ya el plan se rompió. Vale, vale. Bien, entonces, ahora la situación actual, si lo entiendo bien, es que este ser que es, vamos a decir, el que está más arriba de la cúspide, incluso más que estos tres seres que, vamos a decir, daban las instrucciones pertinentes para el control global, este demiurgo, ¿tú crees que podría ser el sumerio Enlil? ¿Te llega algo de información de eso? Bien, sí, tiene que ver. Es decir, ¿cuál es la relación? Hay que entender algo muy importante. Los seres humanos somos multidimensionales. O dicho de otra manera, tenemos cuerpos en todas las dimensiones. Aunque estemos anclados y ubicados, nuestra conciencia está como atrapada aquí en la tercera, pero podemos desplegarnos mediante meditaciones y trabajos por las otras. Pues bien, este demiurgo también se puede proyectar en diferentes dimensiones. Entonces, la proyección de este ser en cuarta dimensión se puede llamar Enlil. Es decir, que es esa entidad, o incluso puede tener reminiscencias o puede tener correlatos con ese Yahvé también de la Biblia, con ese Dios del Antiguo Testamento que ya conocemos. Al igual que esos tres reptilianos eran testaferros y por lo tanto eran como fractales de esa misma entidad, digamos que tiene correlatos o partes en diferentes dimensiones. Al igual que nosotros tenemos cuerpos en diferentes dimensiones, por eso decimos vamos al mundo astral o vamos a la quinta dimensión, bueno, porque tenemos diferentes cuerpos. Entonces aquí llega lo interesante. El demiurgo sí que tiene cuerpos en diferentes dimensiones, pero la mayoría de entidades reptiles y parasitarias no, solo están en cuarta, de hecho están ahí atrapadas y ese es el pozo. Eso sí, como si fuera el juego de la oca, que es la casilla de la cárcel o el pozo, están allí ancladas. Y dices que se los está comiendo. Se los está comiendo, sí, se los está comiendo. Pero ¿cómo se puede entender eso? Es decir, si estos seres se supone que se alimentan de nosotros y hasta ahora le guardaban esa energía o podían almacenarla de alguna forma para entregársela como una especie de tributo, como bien dices, ¿cómo es que ahora él se alimenta a su vez de estos seres que hasta ahora habían sido sus sirvientes? Bueno, como dice el refrán, Roma no paga traidores. Entonces, como si fuera el capo de una mafia, tú te pides, me tienes que dar X dinero cada mes, si no me lo traes, pues entonces te rompo las piernas. Pues el equivalente a romperte las piernas es, pues cojo tu energía. O sea, si tú ya no puedes suministrar nueva energía, necesitaré y cogeré la tuya como combustible. Por eso, muchas bases reptilianas están siendo devastadas, la mayoría están huyendo, están escabullendo como pueden, están cambiando y saltando a otras dimensiones, pero están bastante desesperadas la mayoría. O sea que casi podríamos hablar de que se está desmoronando la pirámide. Está completamente desmoronada. El tema es que, como estamos en tercera dimensión y aquí el tiempo es lineal, eso tarda en verse aquí. O sea, no es inmediato. Y por eso dices, bueno, esto no lo vas a ver mañana. Lo que vamos a ver ya mañana es el cambio energético. Es decir, el cambio energético de notar que te es más fácil meditar, que te es más fácil viajar por el astral, eso ya lo tenemos que notar inmediatamente, porque eso ya ha sucedido en los planos sutiles. Incluso el que medite notará que hay paz en su corazón, que está tranquilo. O sea, otra cosa es que tú te quedas anclado en lo que dicen las noticias, piensas en las cosas que todavía están por suceder
en este octubre-noviembre, que serán duras, y digas, bueno, te puede bajar la vibración si te quedas anclado en esto, pero si meditas tienes que sentir paz, tienes que sentir que todo está bien, que todo va en buena dirección. Lo que pasa es que todo lo que sucede en este plano sucede más lentamente, porque este plano es fraccionado, lineal y sucede por secuencias, mientras lo que ha sucedido allí ya está hecho. Por eso digo que lo que estamos hablando son de hechos ya están completamente manifestados en ese plano, ahora queda que los veamos aquí. ¿Hay guerreros de luz, Robert? ¿Entidades que están luchando contra estos seres? ¿O esto Por supuesto. pertenece solamente a la imaginería popular? No, por supuesto que las hay en cuarta dimensión, las hay en quinta dimensión. De hecho, todos en el momento que nosotros nos convertimos en entidades de quinta dimensión, y esto en términos psicológicos es conectar con el corazón, conectar con la intuición, el estar en el sí mismo, intentar ser individualistas en el sentido más apropiado de la palabra, es decir, en el sentido de mirar por tu bien sin perjudicar a los demás. Cada vez que alguien está en su esencia se convierte en un guerrero de luz porque planta cara a lo que esas entidades intentan hacer. Algunos de manera más frontal, otros de manera más meditativa, es decir, algunos se ocupan de sanar al resto, otros de elevar la vibración con el amor y otros directamente de confrontar y pelear. Entonces, todos a su medida, a su forma, son guerreros de luz. Pero si te refieres a entidades que específicamente están en la luz, es decir, que no están encarnadas en la 3D y que funcionan y que ayudan, hay muchísimas. O sea, estamos siendo muy ayudados y cada vez más. Aparte, también, de entidades de luz de otras realidades que también vienen hacia aquí. O sea, igual que tenemos Anunnakis negativos, también hay entidades positivas de muchas razas que nos asisten y que nos ayudan. O sea, que esto es un efecto resonancia, un efecto atracción. A medida que cada vez más seres humanos van despertando energéticamente, conciencialmente, eso es como una especie de señal también de socorro a otras entidades mayores que vienen a asistirnos, ¿no? Vamos a decir, un efecto rebote, ¿no? Efecto dominó. Es que esa es la causa. Hay que entender algo muy importante. ¿Qué está por encima de la quinta dimensión? La sexta dimensión. Y es ahí donde se generan las leyes del karma. Es decir, ¿qué está por encima del demiurgo a nivel jerárquico, digamos, dimensional? Están las leyes del karma, es decir, una energía impersonal que lo que hace es corregir los desperfectos. Entonces, como al planeta Tierra ahora le toca ascender a la quinta dimensión, y esto es algo que no se puede parar y no se debe parar, es decir, que es un ciclo que está por encima de la voluntad de las entidades, de ahí que hayan tenido que precipitar todos esos movimientos, de ahí que se haya producido todo este efecto en cadena, de que el demiurgo tenga que acelerar su proceso, de ahí que empiece a eliminar unos a otros. Es un efecto en cadena perfecto que va a facilitar que las personas que quieran y que han escogido puedan ascender a la quinta dimensión, que los que quieran se queden aquí como si no pasara nada y que podamos superar el bucle que es la cuarta dimensión. El bucle de la cuarta dimensión, que es donde están atrapados los reptiles y donde están atrapados las entidades oscuras, es lo que nos lleva al bucle de la reencarnación. La reencarnación es reiterativa y por eso volvemos a reencarnar y a retornar una y otra vez por la propia naturaleza absorbente de la cuarta dimensión. O sea, es como si fuera un laberinto, una vorágine, tiene tanta fuerza que nos atrapa. Para entenderla es muy fácil. Cuando soñamos por las noches, hostias, es muy difícil adquirir lucidez. Tienes que hacer un gran esfuerzo porque si no la inconsciencia te atrapa. Eso es la cuarta dimensión, ese pegamento tan fuerte, o incluso cuando quieres controlar tu pensamiento y quieres pararlo y no puedes, o te quieres quitar una melodía de la cabeza y te cuesta. Eso es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión vista desde aquí, desde cuando estamos despiertos. Entonces, cuando vamos allí, estamos atrapados por esa fuerza. Por eso tenemos que llegar bastante puros y sin mochilas a la quinta dimensión. Pero entonces, este ser, este demiurgo que comentas, ¿qué es lo que va a hacer? Si se le jode el chiringuito, él, digamos que está dentro de sus dominios, que es la cuarta dimensión. Seguirá estando en la cuarta dimensión. Sí, seguirá siendo, o sea, a ver, hay que entender, el demiurgo es una entidad que está legítimamente creada, es decir, que es una función que tiene que estar allí, en la quinta negativa, porque hace falta una polaridad negativa para complementar la positiva. Entonces, tiene su razón de ser. El tema es que como delega en cuarta dimensión, pues se permiten, digamos, vulnerar o se permite un grado de libertad más alto, las entidades oscuras, que al fin y al cabo oscuridad simplemente significa servicio a uno mismo, lo que significa que yo me tengo que alimentar de otros para poder prosperar, entonces han permitido una serie de desvíos hasta que la ley del karma les toca corregirlos. Entonces, como ahora le ha tocado corregirlo, el demiurgo necesitará alimentarse de otras entidades y de otra manera. No podrá seguir con esa estructura que ha durado durante tanto tiempo. Por lo menos tanto tiempo en términos de tercera dimensión. En términos de cuarta no es tanto. Pero en términos de tercera, como aquí es lineal, claro,
se nos hacen miles de años. Y dices, bueno, ¿cómo ha podido durar tantos años? Y bueno, porque esta dimensión es muy lenta. En la cuarta dimensión no funciona de esta manera el tiempo. Por eso es para nosotros que es un suplicio y la humanidad lleva atrapada aquí en un bucle, pero realmente no es para tanto desde su punto de vista. Claro. Luego está la cuestión astrológica. Tú sabes que se produce una conjunción Júpiter-Saturno en Acuario el mes de enero, me parece, enero, febrero. Diciembre, 21 de diciembre. Vale, diciembre, pero se va a ver sus efectos, creo, hasta 2 meses después, una cosa así, 2021. ¿Tú crees que 2021 puede cambiar algo las cosas o vamos a seguir dentro de esta especie de pesadilla? Cambiar seguro, la cuestión es hacia dónde y en qué cosas. Además, aquí hay que entender que ya la humanidad está completamente dividida en dos partes, ¿no? Sí. Insisto en las personas que están en la línea dormido y el que quiere despertar. Y insisto en el término quiere despertar independientemente del grado de despertar. O sea, que honestamente quiere saber qué está pasando aquí. O sea, que el que sea un buscador de la verdad, independientemente de su grado de conocimiento o ignorancia, para mí es un buscador. Es un despierto o potencial despierto. Entonces, para los despiertos, las leyes estas tan locas, tan restrictivas, van a por todas, ya no les van a empezar a afectar igual. Por lo tanto, lo que va a acabar es el globalismo que se buscaba, es decir, esas leyes que afectan a todos y empezarán a afectar solo a unos. O sea, va a haber una segmentación importante y lo más draconiano afectará a los no despiertos y a los despiertos poco a poco van a estar más protegidos. O sea, el gran cambio que vamos a ver a nivel social, económico, cultural, es que los despiertos van a estar mucho más protegidos que los otros. O sea, ahora estamos en el mismo saco todos metidos, o por lo menos hay una serie de cosas que nos afectan más o menos a todos por igual. Esto se va a ir reduciendo. Precisamente este Júpiter-Saturno que empieza en Acuario es precisamente una regulación kármica. Siempre que Júpiter y Saturno están juntos, se inicia un nuevo ciclo de karma. Entonces, el karma en Acuario es mucho más rápido de lo que es en Capricornio. En Capricornio es muy efectivo, pero en Acuario es muy rápido. Entonces, vamos a ver cómo rápidamente las dos humanidades se fracturan cada vez de manera más indivisible, más indivisible, no más evidente, más vehemente. Exacto, exacto. Entonces, tú estás haciendo en lo particular una serie de trabajos también en los que sales, haces viajes astrales y cuéntanos, ¿ves cosas a nivel global del planeta? Bueno, como decía, lo principal que he visto es el nivel de parasitación energética es mucho más bajo de lo habitual. O sea, al igual que veníamos de semanas muy jodidas, en el momento en el que el Demiurgo ha hecho este movimiento, realmente se ha notado como mucha más facilidad, y estamos hablando de que ha sido de hace un par de días más o menos, o sea que esto es muy, muy reciente. Muy reciente, o sea que esto es una primicia mundial. Esto es primicia total, o sea, estoy aquí la primera vez, o sea, esto acaba de pasar hace nada. O sea, esto, o por lo menos lo acabamos de verificar hace nada. Si ya ha pasado antes, no nos hemos enterado. O sea, esto por lo menos lo hemos visto hace nada, lo hemos corroborado de 1000 maneras, digo, sí, es algo así. Entonces, lo que estamos notando es eso, que si el nivel de parasitación baja mucho, los despiertos serán cada vez más despiertos, porque será mucho más fácil meditar, será mucho más fácil concentrarse, será mucho más fácil vibrar alto, o sea, te va a perturbar menos lo que te pase, te va a hacer menos daño. Entonces, vibratoriamente, lo que nos espera es muy bueno. Por eso la gente cuando intenta analizar geopolíticamente lo que va a pasar, claro, todo pinta fatal, todo pinta desastre, pero es que no hay que verlo en esos términos. Hay que verlo en el término de que si los despiertos estamos vibrando muy bien y muy alto, es que todo el chiringuito energético que han creado las familias Illuminati es que no puede durar, no tienen potencia, no tienen poder. Lo que les quedan son remanentes de sus épocas doradas, pero ahora mismo se les ha acabado el tiempo. O sea, ya sabemos, como astrólogo lo sabes, los ciclos astrológicos son impepinables. O sea, cuando hay una serie de acontecimientos que parecen precipitarse y se ha acabado un ciclo, es que se acaba y no puedes hacer nada. Sí, son ciclos, son ciclos. A menos que te reinventes, pero ellos no se están reinventando. Ellos están aplicando mismo patrón de siempre. O sea, no se van a cambiar y ser un poquito más luminosos, no. Son, si acaso, más cabrones que nunca y más descarados. Entonces digo, bueno, si el cambio es a peor, lo único que te queda es el final. O sea, ese ciclo les afecta a ellos. Es decir, en todo caso, los que se pueden librar de sus ciclos son los reptiles. Pero como los reptiles tienen sus propios problemas ahora, los humanos que están aquí, familias reales, sociedades secretas, van a saltar en pedazos todas. Claro, claro. Bueno, yo creo que muchísima gente ahora mismo, en estos momentos, que nos están viendo en sus casas, yo creo que un poco de ánimos les habrá dado todas estas palabras tuyas.
Porque, claro, aquí lo fácil es hundirse, ¿no? Y lo fácil es ser presa de la oscuridad y de la ¿vale? depresión. Pero Planteemos aquí. realmente, como tú nos estás diciendo hoy, todo esto forma parte de un ciclo, es impepinable y aquí lo único que podemos hacer todos a nivel personal es despertar, alinearnos con esta nueva energía del planeta Tierra y simplemente no tener miedo. Porque yo eso lo puedo corroborar desde mi práctica de las psicofonías. He obtenido varias en las que dicen una y otra vez, no tengáis miedo. Es Y que es así, eso, a ver, es que simplemente analizando los hechos, o sea, digo, vale, partimos de la base de que son ellos los que tienen miedo de nosotros. ¿Por qué tienen tanto miedo? Hay que entender una cosa, en la cuarta dimensión, y por lo que conocemos de la naturaleza reptiliana, de todas las entidades oscuras, aparentemente funcionan sin emociones. Digo, no, no, sí que tienen emociones, pero son las mismas emociones que tiene un psicópata. Un psicópata que tiene una cantidad de miedo y de vulnerabilidad en sombra, es decir, que está como reprimida y contenida, brutal. Entonces, por eso cuando a un psicópata le tocas el punto importante, es que se desmorona, se rompe en pedazos y entonces tiene que hacer todo tipo de barbaridades. Entonces, estas entidades que tienen que hacer tantísimo esfuerzo por controlarnos, por bombardearnos en televisión con las noticias, para que no despertemos, están muertas de miedo. Tienen un miedo tan brutal. ¿Y nosotros qué ventaja tenemos? Nosotros estamos acostumbrados a vivir con miedo, estamos acostumbrados a vivir con presión, estamos acostumbrados a superarnos en situaciones dificilísimas. Ellos no. Ellos solo ganan cuando juegan con extrema ventaja, cuando juegan con muchos años vista de ventaja y cuando dominan absolutamente todo el dinero, no tienen ninguna desventaja. Entonces, hay que tener en cuenta que han fallado muchas veces en el pasado. Fallaron con la Liga de Naciones que intentaron hacer antes de la ONU, o sea, han fallado en muchas ocasiones y van a fallar en esta, pero esta va a ser definitiva y estrepitosa, porque son muy cobardes, son mucho más débiles de lo que proyectan y ahora mismo están muertos de miedo, están tremendamente asustados. Entonces, si nosotros no les tenemos miedo, ellos no tienen ningún tipo de poder y ya están agotando sus últimos cartuchos, sus últimas maniobras. Por eso ponen tantísimo interés. Si no, ¿para qué tanto? Si realmente tuvieran la fuerza física, la potencia bruta para doblegarnos, ¿para qué narices tanta parafernalia y tanto mensaje subliminal y tanta simbología oculta y tanto MK Ultra y tanta programación? ¿Para qué? Y dice, bueno, pues es igual, mira, mandamos nosotros y aquí os quedáis. No, no se atreven a hacer eso. Necesitan utilizar técnicas avanzadas de control mental para doblegarnos. ¿Por qué? Porque en el momento que nos desligamos de esa programación, están perdidos. Y eso es lo que está pasando. yo con lo que me quedo de todo lo que nos has contado hoy es la importancia que tiene que todo lo que sucede en un orden de vibración superior, es decir, en dimensiones en donde, digamos, todo es más energético, es una naturaleza mucho más sutil, lo que sucede ahí acaba teniendo siempre una consecuencia luego en el plano de la tercera dimensión física. Y esto es impepinable. Por eso yo siempre presto oídos a personas como tú que sois sensitivos y veis lo que la mayoría no puede ver. Y os soléis avanzar a los acontecimientos terrestres. Robert, yo sé que muy pronto vamos a tener que volver a invitarte porque seguramente que nos vas a traer muchas más noticias, estoy convencido. Y la que nos has traído hoy, desde luego que es una verdadera primicia. Ahí todos comiéndose unos a otros, tremendo, tremendo. Es muy bonito de ver, es que sí, es un poco morboso, pero ha sido bastante impactante, pero digo, bueno, menos mal, ¿eh? Porque el ver cómo dejan de comernos a nosotros y empiezan a comerse entre ellos, digo, mira, menos mal, por primera vez lo veo. Ostras, esto es tremendo. Esto parece casi de un videojuego, ¿eh? Un videojuego, sí, 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 sí. Bueno, esperemos que acabe bien ese videojuego y que nosotros, claro, formamos parte de todo este entramado, de esta Matrix holográfica. Y yo estoy casi convencido de que al final vamos a ganar. El problema es a costa de qué. Ese es mi miedo, ese es mi miedo. Pero bueno, vamos a intentar ser positivos. Robert, muchísimas gracias y te esperamos muy prontito, como máximo una semana, ¿eh? Porque ahora tenemos que empezar a trabajar, a ayudar a todo el mundo a dar ánimos. No podemos dejarlo aquí. De verdad, Robert, muy agradecido por esta aportación de hoy, amigo. Nos vemos. Y a vosotros os emplazamos para próximos vídeos, esperando que el de hoy os haya gustado. Un abrazo para todos.